9 de Romanos lo dejamos en el versículo 5 el último día, el domingo pasado. Romanos capítulo 9, versículo 6, y hoy vamos a estar estudiando hasta el versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 6, pero antes quiero mostraros un mueble chulísimo que nos hemos comprado. ¿Qué reís? ¿Está bonito o qué? Está guapo. Seguro lo habéis visto, alguna visita habéis hecho a Ikea o algo, ¿no? Es de Ikea. Queda bien, ¿no? Es una cómoda, caben un montón, los cajones son grandes, podemos meter ahí las camisetas, los polos, calcetines, todo, ¿no? Esta es la foto que te da Ikea. Arriba hay una Biblia. ¿Cómo? Hay una Biblia arriba. No, esta no es mi casa. Esta es... Ya quisiera. No. Esta es la foto de Ikea. Del catálogo. Porque una cosa es cómo te lo ves, ¿no? Cómo va a quedar, qué bonito, y te lo ves ahí en tu habitación, ¿no? Ahí a los pies de la cama. Bueno, aquí esto lo monto yo. ¡Fua! Flipas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, de volverse uno loco, ¿eh? Mira, de volverse... ¿Habéis intentado montar muebles de Ikea? Hay gente que me dice, no, si eso es facilísimo, yo me entretengo muchísimo montando muebles de Ikea. Dios te bendiga, hermano. Para mí es una prueba... Mira cómo está, ¿eh? Y... ¡ay, madre mía! Está mal hecho todo. O sea, es de volverse uno majareta. En serio. Está todo mal hecho. Ikea, no sé, a los diseñadores de los muebles que los vayan despidiendo o algo, ¿no? Han fracasado. Habéis fallado, diseñadores de muebles de Ikea. ¿Dónde? Así me están escuchando. Habéis fallado. Muy mal. Unos mentirosos, unos ladrones. Mira, hombre, vamos, ¿me vas a comparar? ¿Es de llorar? ¿Es de llorar? ¿Os acordáis? El domingo pasado estábamos viendo este corazón roto de Pablo, viendo qué es lo que había pasado con su pueblo, con los judíos, con Israel, ¿verdad? Y viendo cómo ellos, a pesar de haber recibido tanto, habían rechazado a su Mesías. Y el corazón de Pablo mostraba este amor, un poco reflejo del corazón de Cristo. Si yo pudiera, me haría anatema, maldito por ellos. Si yo pudiera cargar su culpa, lo haría. Pero no puedo. Y terminamos el capítulo 8, lo estábamos recordando el domingo pasado, pues hablando de la gran victoria que tenemos en Cristo. Y mucho más que vencedores, y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y ahí lo tenemos bien bonito, ¿verdad? ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué ha pasado con los diseñadores de Ikea? ¿Y qué ha pasado con las promesas de Dios? ¿Y qué ha pasado con la palabra de Dios? Y es precisamente el mensaje con el que Pablo entra, la pregunta que nos lanza. Versículo 6. Es que ¿ha fallado la promesa de Dios? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Entre la expectativa que teníamos y como la victoria de Dios y la realidad que vemos en el pueblo de Dios, ¿es que ha fallado Dios? ¿Es que ha fracasado sus promesas, sus pactos se han venido abajo por la incredulidad de Israel? ¿Qué ha pasado? Vamos, si os parece, a leer el texto y luego vamos a ver qué ha pasado con la fidelidad de Dios, si ha fracasado, cómo responde Pablo a esta aparente contradicción. Romanos capítulo 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal y como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pedazo de tu palabra. Muchas gracias por la clarificación que tú traes por medio de tu palabra acerca de las promesas hechas a Israel, acerca de nuestra propia salvación, acerca de tu soberanía, acerca de tu elección. Y te pido que tú nos ayudes en esta mañana a poder comprender un poco más y a poder descansar en tu misericordia, en tu gracia, en tu promesa, en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿ha fallado Dios? ¿Ha fallado Dios? Pablo es lo primero que dice, ¿no? No es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no ha fallado. Entonces, aquí tenemos esta aparente contradicción, ¿no? Israel, que es el depositario de las promesas de Dios. Lo hemos visto en los versículos 4 y 5, inmediatamente anteriores, lo recordamos, lo vimos la semana pasada. Son israelitas, es decir, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todas estas grandes promesas y grandes privilegios, Dios se los dio a Israel, se los entregó a Israel, no porque Israel lo mereciera, no porque Israel fuera más alto, más listo, más rubio, más guapos, no, sino porque Dios quiso hacerlo así. Esta fue la elección divina. Y pues, ¿qué pasa con la situación actual? El hecho de que, por ejemplo, desde la perspectiva de Pablo estaba lamentándose por la situación espiritual de Israel, ejemplificada sin lugar a dudas en el hecho de que ellos mataron al Mesías de Dios. Vino el Hijo de Dios, el cumplidor de las profecías, se presentó allí delante de ellos, entró cumpliendo todas las promesas por la puerta de la muralla de Jerusalén, montado en un burro, cumpliendo profecías, y estaban allí todos aclamándole como el Mesías, y 4 días después le estaban colgando en una cruz. ¿Ha fallado Dios? ¿Ha fracasado Dios porque Israel, que tanto había recibido, había rechazado a su Mesías? Pablo se estaba lamentando por la situación de Israel en ese momento. Los judíos son los que estaban en este momento persiguiendo a los cristianos. Muchos judíos estaban confiando en Jesús como su Salvador, pero sus hermanos judíos los estaban persiguiendo y Pablo tenía que huir de un sitio a otro porque aquí y allá, según llegaba, ya empezaban a haber problemas con los judíos que le acusaban. ¿Qué está pasando con los israelitas? Y Pablo dice, no, la palabra de Dios no ha fallado. Aquí el problema no es que Dios no haya cumplido con lo que ha prometido, ni que Dios no haya cumplido con su parte, ni siquiera que Dios no haya cumplido con su parte como respuesta a que Israel no haya cumplido con su parte, ¿no? Esto es muy nuestro, ¿no? Si tú cumples, yo cumplo. Ahora, hijo mío, así hay de divorcios hoy en día, ¿verdad? Si tú no cumples con tu parte, exactamente igual que yo le digo a Dios a Movistar si no me gustan sus servicios. Si tú no cumples con tu parte, yo no cumplo con la mía y punto. Y ya está.
¿Es así Dios? Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Fíjate que en el capítulo 3, primeros 3 versículos del capítulo 3, Pablo está hablando dice, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Cuál es el privilegio que tiene el judío? Y específicamente, Pablo se centra en un privilegio. Dice, ¿cuál es el beneficio de la circuncisión? Versículo 2, grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Veis? Es un poco el mismo tema que está tratando Pablo. Pero en este momento, Pablo, es curioso porque Pablo empieza diciendo, en primer lugar, les han sido confiados los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Pero luego no hay un segundo lugar, se queda simplemente en ese privilegio que han recibido los judíos, que es la palabra, las promesas, los oráculos de Dios, ¿no? Aquí da muchos más, como acabamos de estar leyendo, ¿verdad? Pablo habla de promesas, de culto, de pactos, de la ley, de la gloria, de la adopción, muchos privilegios más, aparte de sencillamente, como dice Pablo en el capítulo 3, oráculos, la palabra de Dios. Porque aquí Pablo está apuntando no hacia sencillamente la infidelidad de Israel, como ocurría en el capítulo 3, cuando Pablo estaba, recordáis, trazando el argumento de que todos, religiosos, no religiosos, judíos y gentiles, todos hemos caído bajo el pecado y por lo tanto merecemos ser desechados de la gloria de Dios y ser enviados a la muerte. Todos. Pero aquí Pablo no está subrayando esto. Pablo está en otro momento de su argumento y ahora Pablo no está queriendo hacer ver la infidelidad de los judíos. Ya lo ha hecho, igual que ha mostrado la infidelidad de todos los hombres. No vamos a tirar piedras a los judíos, nosotros somos infieles exactamente igual que ellos. Pero aquí Pablo está subrayando otra cosa, y es la fidelidad de Dios. El hombre es pecador. Somos dignos hijos de nuestro padre Adán. Malos, pecadores y destinados a la muerte. Pero Dios, Él se compromete, Él escoge, Él da privilegios a su pueblo. Y no se va a retractar de esto. Y puede ser que haya ocasiones en que nuestras expectativas no se cumplen, como por ejemplo este caso. Puede ser que como Pablo o como muchos cristianos a lo largo de la historia, miremos a qué ha pasado con el pueblo a quien Dios envió su Mesías, el pueblo escogido de Dios y que ha rechazado a su Mesías. ¿Cómo es posible esto? ¿Dios ha fallado? Y Dios está diciendo, no, yo no he fallado. Lo que ha fallado ha sido nuestras expectativas. Lo que ha fallado ha sido cómo nosotros entendemos la promesa que Dios ha hecho. ¿Han fallado los diseñadores de IKEA? ¡Han fallado! ¡Pero hombre! Ahora, Miguel Ángel, escucha un momento. Me tiro de la oreja. ¿Has leído esto? Esta es mi mujer hablándome a la conciencia. ¿Has hecho caso a las instrucciones del diseñador? ¿O lo has hecho como a ti bien te ha parecido? Ah, pues este palo aquí, seguro. ¡Pah! Ahí va el palo. No es que la palabra de Dios haya fallado, señores. El que ha fallado he sido yo. No es que las promesas de Dios se hayan incumplido o que Dios vaya a ser infiel, sino que no hemos entendido qué es lo que Dios estaba diciéndonos desde el principio. El problema no es de IKEA con este mueble. El problema es del señor don Miguel Ángel Pozo Plumet, que coge y se pone a intentar montar el mueble porque él lo vale y porque es así de listo. Y sin hacer caso, esto es muy español, ¿eh? Aquí estamos en minoría, así que no sé en cada país cómo os lo montaréis para montar los muebles de IKEA. Pero el ponernos a montar sin ver las instrucciones, vamos, deporte nacional. Y así termina la cosa, ¿no? ¿Dices que sí tú? ¿Eh?
Cuando parece que Dios ha fallado, cuando no entendemos lo que está ocurriendo, incluso cuando en tu vida está pasando algo que no entiendes qué es lo que está pasando, y le dices a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo con mi familia? ¿Qué estás haciendo con mi salud? ¿Qué estás haciendo con mi trabajo? Mi matrimonio se va al garete, mi corazón se ha roto por esto que me han hecho este y el otro. ¿Qué estás haciendo con mi vida? Estás fallando, Dios. Quizá tenemos que pararnos y recapacitar acerca de cuáles eran las expectativas que teníamos. Y para empezar, si nosotros hemos estado viviendo de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Porque puede ser que hayamos asumido algo, o que estemos viviendo de acuerdo a algo que Él no nos ha dicho, o que sí nos ha dicho que no hagamos, y que no vivamos en base a eso. Así que el manual de nuestra vida y el manual de cómo Dios va a tratar a su pueblo, Israel, a pesar de la infidelidad de Israel, no es que haya fallado. El que ha fallado he sido yo al interpretarlo mal. Así que puede ser que al ver esta aparente contradicción entre la victoria de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios y el no cumplimiento de la parte de Israel y de las promesas de Dios hacia Israel, todas las grandes promesas que Él tiene en el Antiguo Testamento, y el que rechacen a su Mesías y sigan hoy en día, muchos de ellos, otros no, gracias a Dios, pero sigan muchos hoy en día rechazando a Dios como su Mesías, puede ser que hayamos malinterpretado quién es Israel y que no hayamos entendido quién es Israel. Pues esto es precisamente lo que viene a decirnos Pablo. Específicamente, no hemos entendido quién es Israel y en quién se van a cumplir las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Y esto de hecho es el gran tema que, aunque Pablo ha estado hablando al principio acerca de su corazón, los primeros 5 versículos y de sus sentimientos en cuanto a esto, pero este es el gran tema que va a tratar Pablo desde ahora y hasta final del capítulo 11. ¿Quién es Israel? Y en base a esto, ¿cómo Dios va a tratar a Israel? Y vamos a seguir. Segunda parte del versículo 6. La palabra de Dios no ha fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Te das cuenta? Aquí hay una... Esto es una bomba de relojería que Pablo lanza, ¿eh? No todos los descendientes de Israel, es decir, de Jacob, no todos los genéticamente, étnicamente judíos son Israel. No son sinónimos. El pertenecer al pueblo judío con pertenecer al Israel que Dios ha escogido. No es lo mismo. Y fíjate que Pablo lo dice de 3 maneras diferentes. Acabamos de leer, no todos los descendientes de Israel son Israel. Versículo 7, no todos son hijos por ser descendientes de Abraham. Otra vez. El hecho de ser descendiente de Abraham no te da la capacidad de ser, aquí, entre comillas, hijo. Es precisamente lo que le decía Jesús a los fariseos, ¿verdad? Vosotros os pensáis que estáis bien porque sois hijos de Abraham. Pero eso no es así, señores. Porque si yo levanto aquí una piedra me salen 4 hijos de Abraham. Y eso no es garantía de nada. Y por último, versículo 8. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, los que son considerados como hijos de Dios. En estos 3 versículos hay 3 paralelos directos, clarísimos, de 3 maneras diferentes. Pablo está diciendo lo mismo. Y es verdad que Dios escogió a Abraham. Y él le habló de su descendencia. Pero vemos, por ejemplo, en los tiempos de Elías, cuando todo Israel se había pervertido. Elías mismo está discutiendo con Dios y diciéndole a Dios, Señor, solo yo estoy que te sirvo en todo Israel. La causa está perdida.
Se ha acabado. Y Dios le dice, ¿pero qué me estás contando, Elías? Ahora mismo, en este mismo instante, hay un remanente de 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que yo me he guardado para mí. Dios es fiel aunque no lo estemos viendo, aunque nuestros ojos estén velados y no podamos ver la realidad. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue manteniendo un remanente fiel de Israel. Y pues no lo vemos nosotros, pero ¿sabes qué? El hecho de que tú y yo no lo entendamos y el hecho de que tú y yo no sepamos identificar exactamente qué es Israel o quién es Israel, eso no significa que Dios no lo tenga bien identificado. Y sepa bien claro en quién se van a cumplir estas promesas y estos pactos que Dios ha hecho con su pueblo Israel. Dios no depende de nuestras interpretaciones. Y sabes, en cuanto a este tema de quién es Israel, hay algunos que dicen, Israel es la iglesia, es igual. Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento y la iglesia es el Israel en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay otros que dicen, no, Israel es la nación de Israel. Y fíjate qué maleducado es Dios, que no nos pide a nosotros opinión. Porque Él es Dios y no nosotros. Él es el que decide y estipula cómo y de qué manera Él va a cumplir sus promesas, no de una forma arbitraria. Dios no es un tirano que va cambiando de parecer. Él es Dios y Él es verdad. ¿Y quieres saber lo que va a hacer Dios? Mira lo que Dios ha prometido. Porque lo que Dios ha prometido, eso es lo que va a hacer. Ni más ni menos. Él es fiel a su palabra. Nadie, dice aquí Pablo, nadie es Israel sencillamente por ser descendiente de Israel, por tener genética de Israel. Nadie es hijo de Dios por ser hijo de Abraham. Nadie formará nunca, jamás, parte del pueblo de Dios por pertenecer a una cultura, a un partido político, a una etnia, por ser de esta familia, por tener este apellido, por venir de este linaje de evangélicos de cuarta, quinta, octava, decimoctava generación. Nadie nunca va a ser hijo de Dios por herencia. Jamás. Este caso no se va a dar. La fe no pasa de padres a hijos. La salvación no es una herencia que tú le transmitirás a tus hijos y a tus nietos. Esto es algo que es una decisión personal de cada persona, individualmente. No basta con ser de una familia cristiana, no basta con provenir de un linaje, no basta con haber estado en la iglesia desde pequeñito, eso no va a salvar a nadie. ¿Tú eres salvo? ¿Tú has puesto tu confianza? ¿Tú has tomado la decisión de decir, yo quiero confiar en Jesús para mi salvación? No te estoy preguntando si has ido a la iglesia desde que tenías 3 años. No te estoy preguntando si tus padres eran misioneros. No te estoy diciendo que si tú vienes de una cultura o si vienes de esta tradición o si has hecho lo que sea, si te bautizaron de pequeño, me da exactamente igual, porque a Dios le da exactamente igual. ¿Tú has puesto tu confianza en Cristo? Porque si no lo has hecho, a Dios no le vas a impresionar con quién era tu abuelo, ¿eh? A Dios le da lo mismo cuántos años has estado en la escuela dominical. No le importa. En el último día, lo que importará será si tú entras delante de la presencia del Padre de la mano de tu Salvador, o si entras delante de la presencia de tu juez de la mano del fiscal.
No hay más. O eres hijo de Dios o eres hijo del demonio. No vale ser hijo de un cristiano. Y Pablo ilustra esta realidad con dos ejemplos históricos que tienen que ver con los patriarcas. Esencialmente esto que Pablo había dicho que es como un regalo, algo, un privilegio que Dios les ha dado a los israelitas, y de allí es de donde él saca esta gran enseñanza. No de cosas culturales, sino de su misma esencia, de quiénes son ellos. Y empieza por, hablaba de Abraham, pues por su hijo, Isaac. Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Ismael, el primero que nació, el primogénito. Isaac, el segundo que nació, ¿verdad? Y dice, versículos del 7 al 9, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esta es la promesa que Dios hizo. Dios hizo una promesa. A pesar de que Abraham tuvo un hijo antes, Ismael, ¿verdad? De la esclava egipcia, Agar, Dios le dijo, en Isaac o por Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son los que son considerados como descendientes. De estos dos hijos, primero nació Ismael. Pero de nuevo, Dios no se somete a reglas de cultura ni de tradición humanas. Y a pesar de que Ismael era el primogénito, el primer nacido, Dios le dijo, él no va a ser el que te va a heredar. De hecho, él no va a ser por el que va a venir esta promesa que yo te he dado, esta descendencia que te he prometido, no va a venir por el lado de Ismael, por mucho que le gustaría a nuestros amigos árabes, ¿verdad? No, viene del lado de Isaac. Dios escogió, Dios eligió a Isaac y haciéndolo rechazó el dar la promesa, la línea de la promesa a Ismael. Así que la línea de la promesa no tiene que ver con lo que esperarían que fuera, sino con lo que Dios dijo que sería. La promesa de Dios. Y es por esto que Pablo hace esta distinción entre el hijo de la carne, versículo 8, los hijos de Ismael, hijo de la promesa, los hijos de Isaac. ¿Por qué de Isaac el hijo de la promesa? Porque Sara no podía tener hijos, era estéril. No hay nadie aquí tan anciana como Sara cuando ella tuvo a Ismael. Nadie. Era imposible que pudiera tener un hijo. Y Dios lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y lo que Dios promete, aunque sea imposible, Dios lo hace. Porque Él es poderoso y Él es fiel a lo que promete. Así que esta promesa, la promesa de ser Israel, el privilegio, todos estos privilegios que Pablo estaba diciendo en los versículos anteriores, no son para sencillamente los descendientes físicos de Abraham, sino para lo que llama aquí Pablo los hijos de la promesa. Los que creen en la promesa. Pero podríamos decir, bueno, vale, Pablo, está bien. Ahí va. Eso. Vale, Pablo, está bien. Está bien tu ejemplo. Pero hay un poco de trampa en este ejemplo. Yo no lo he dicho aposta. Y es que Ismael no solamente era el primogénito, había también algo turbio ahí. Y es que Ismael era hijo de una esclava. De una esclava que Sara se le había dado así un poco como para hacer trampas a la promesa de Dios, ¿verdad?
el hijo de una esclava, ¿cómo va a heredar el hijo de una esclava antes que el hijo de una libre? Quizá hoy en día sería una pregunta como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Como si los esclavos valieran menos y tal. Pero es que en aquel tiempo, obviamente, esta era una pregunta muy lógica. El hijo de una esclava no va a heredar cuando está el hijo de la esposa real, ¿no? De la esposa de verdad. Vale. Hay un poco de trampa aquí. Pero yo creo que para que no quedara duda en este sentido, ahí viene el segundo ejemplo. Ahí viene el segundo ejemplo de Esaú y de Jacob, que Pablo da de los versículos 10 al 13. Dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal y como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Fíjate en el caso de Jacob y Esaú. Los dos, aquí sí, son hijos del mismo padre, Isaac, pero también son hijos de la misma madre, ¿eh? Cuidado. De hecho, los dos fueron concebidos a la vez. No se puede decir que uno va delante del otro en nada. Esaú nació primero. Aunque, un poquito salió Jacob y luego Esaú le pusieron, Pero no hay ninguna diferencia entre los dos. Exactamente los mismos padres, la misma familia, la misma concepción, el mismo nacimiento, todo es exactamente igual, la misma educación, todo exactamente son lo mismo. Y de hecho dice aquí Dios, no habían hecho nada, los pobrecitos míos, antes de nacer, ¿qué van a hacer? Sí, se peleaban dentro del vientre de su madre cuando no habían nacido aún. Ni bueno ni malo. Ni habían tenido crédito por nada, ni descrédito por nada, ni se habían ganado nada, ni habían perdido nada. Estaban exactamente en las mismas condiciones. Jacob y Esaú. Y Dios, antes de que nacieran, antes de que hicieran nada, antes de que nadie mintiera como Jacob, antes de que nadie vendiera su primogenitura como Esaú, antes de que nadie dijera nada, Dios ya había escogido. Antes de nada, antes de que nacieran. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué Dios había ya escogido a uno y por lo tanto rechazado al otro? ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a que Dios es soberano. En base a que Dios es el que manda y el que tiene la última palabra. Su elección es soberana. Su elección es gratuita. Él no pide nada, porque no hay nada que nadie le pueda dar a Él. Él escoge de una manera soberana, para que el plan dependa única y exclusivamente de Él. No de nada que alguien pueda hacer y pueda desbaratar el plan divino. Y termina haciendo una cita de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Malaquías en sí no se está refiriendo solamente a Jacob y Esaú como las figuras históricas, como los dos hombres, sino que se está refiriendo a las dos naciones que vendrían de esos dos hombres, ¿no? Por un lado Israel y por otro lado Edom, Jacob y Esaú. Y Dios lo que está diciendo es, yo he escogido a Israel porque he escogido a Jacob. Yo he rechazado a Edom porque he rechazado a Esaú. La elección de Dios es soberana. Y Él ya había escogido a una nación. No digo al hombre, digo a la nación que vendría después. Y ya había rechazado a una nación. No digo al hombre, digo a la nación que vendría después. Porque Él es Dios. Porque Él es Rey. Porque Él es soberano. Y porque nadie, como le dice a Job, le puede decir a Dios, ¿y tú qué estás haciendo? Porque Él es Dios. Recuerdo en una clase en Sefobán, era justo antes del verano, en la última clase antes de las vacaciones, un profesor
muy querido. Pues él, antes del examen ni nada, nos había dado ya la clase, era el examen final, y antes del examen final nos dio a cada uno una carta sellada, una carta cerrada, con nuestro nombre, y nos la dio y nos dijo, llévatela a casa, pero no quiero que la abras hasta que no hayas llegado a casa, ya de tu casa de Navidades, que ya estés de vuelta. ¿Vale? Entonces lo guardé, hice el examen lo mejor que pude, el examen se flipó un poco, pero bueno. Cuando llegué a casa, después abrí la carta y en la carta ponía algo así, ¿no? Como, yo soy el profesor y puedo decidir libremente la nota que te pongo. Por lo tanto, independientemente de cómo hayas hecho el examen, yo he decidido ponerte un 10. Y ahí tengo el 10 en esa asignatura. Ni siquiera había hecho el examen. Exactamente con eso, obviamente, el profesor quería enseñarnos algo. Y es precisamente esto. Dios toma la decisión, Él es soberano y Él puede decidir mi destino antes de que yo nazca, porque Él es Dios. Y esto es lo que Él hace con toda la humanidad, esto es lo que Él hace contigo, y esto es lo que Él hace con Israel. Él es soberano, y por mucho que se empeñe el pueblo escogido por Dios en rechazar a Dios, no le van a arruinar el plan. Y tú y yo no vamos a destrozar el plan de Dios. Lo que Dios ha decidido lo va a hacer. O lo va a hacer para tu bendición, o lo va a hacer para tu vergüenza. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Que no te quepa la menor duda. Así que no merecemos formar parte del pueblo de Dios. No lo mereces. Somos malos. Somos pecadores. Somos rebeldes en su contra. Pero no depende de lo que nosotros merecemos. Depende de lo que Él ha decidido. Y Él va a cumplir lo que ha decidido, no por lo que nosotros vayamos a hacer, sino por lo que su Hijo Jesucristo vino e hizo. Tu seguridad no está en lo fuerte que te puedas agarrar al cielo, sino en lo firme que el cielo te sostiene a ti. Es por eso que ninguna religión te va a llevar al cielo. Ninguna, ni la cristiana, evangélica, bautista, como la quieras llamar. No hay religión que te vaya a llevar al cielo, porque es imposible. Porque no podemos, porque somos malos, porque somos rebeldes. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde empieza el Evangelio. Exactamente ahí. En el hecho de que somos malos, somos rebeldes, no podemos, tú y yo no merecemos ser parte del pueblo de Dios. Pero Cristo sí merece ser parte del pueblo de Dios. Y Él estuvo dispuesto, como deseaba Pablo. Él estuvo dispuesto y Él de hecho se entregó como maldición para que nosotros podamos ser hechos bendición. Esto debería darnos humildad, ¿eh? Todos los que estamos aquí, todos, no estamos aquí porque seamos mejor que nadie. De hecho, todo lo contrario. Estamos aquí porque somos lo peor de lo peor. Decía un hombre, Justino el Cartero, el primer converso, primero que se convirtió, al menos en mucho tiempo, en Béjar, en el año 58. Pues yo le recuerdo a él decir muchas veces, no somos ni de los buenos ni de los del medio. Y por eso estamos aquí. Podemos celebrar que aunque nosotros no tenemos las llaves del cielo, que aunque nosotros no tenemos la manera, ni siquiera muchas veces queremos obedecer las leyes que Dios nos ha dado, ni siquiera para nuestro propio bien, así de necios somos. Y Él nos ha dado sus instrucciones y nosotros vamos y montamos el mueble mucho peor que ese de Ikea.
Porque somos así de rebeldes y somos así de orgullosos, y que no me venga alguien encima a decir que lo estoy haciendo mal. ¿Y tú quién eres para meterte en mi vida? A pesar de todo eso, no depende de ti. No depende de mí. ¿Crees que no eres suficientemente bueno para ser cristiano? Estás justo donde tienes que estar. Exactamente donde tienes que estar. En el lugar del mendigo que no tiene ni para seguir viviendo, pero ha encontrado pan. Y ahora podemos hablar a otros que lo merecen tan poco como nosotros. Aunque tú no lo merezcas y yo no lo merezca, podemos acudir al Señor del cielo. Y en Él sí hay salvación. Él sí es el que lo merece. En Él tenemos seguridad. Y esto es una cosa que sí que a veces, no sé si has intentado hablar alguna vez con católicos romanos acerca de la seguridad que nosotros podemos tener. Y decirle claramente, pues mira, es que si yo me muero hoy, en el instante después estoy en la presencia de mi Señor. Y de esto no me cabe la menor duda. Yo lo siento mucho por Rebeca y por los niños. Pero yo, vamos, no me habrá pasado una cosa mejor en la vida que si me muero ahora mismo. Y nos dicen, ¿y cómo eres tan orgulloso de pensar que tienes seguridad de la salvación? ¿Cómo eres tan orgulloso? No, Señor, que no, que no. Que no es orgullo de mí. Yo estoy muy orgulloso de mi Salvador. Yo estoy muy orgulloso de mi Cristo. Él ha muerto por mí. Él es el gran Salvador. Él es el gran Redentor. ¿Cómo voy yo a perderme de su mano? ¿De qué manera? Es imposible. Nadie ni nada, dice Pablo. Nadie ni nada. Somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni porvenir, ni poderes, ni alto, ni profundo, ni la vida, ni la muerte. Nadie ni nada nos va a poder nunca separar del amor de Dios. Esa es nuestra seguridad. Y esto no es por tener de esta familia, ni siquiera por ser de Béjar, qué sé yo, o de tu país, o de mi Cataluña, fíjate que te digo. No, no. Porque soy de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. No necesito nada más. No necesitas nada más. Así que la genética no da vida. La herencia no te da nada. A ver, sí, igual algún millón de euros, yo qué sé. Nada. Cristo. El ser hijos de la promesa. El confiar en el Mesías que vino en la descendencia de Israel, de Abraham. Él es el que nos da vida. Así que la palabra de Dios no ha fallado. Para nada ha fallado. Y si tú confías en Cristo, tampoco va a fallar contigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque eres maravilloso. Y Señor, te pido que tú nos ayudes, pues como estábamos hablando hoy, a que baje nuestro orgullo personal, nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia. Pero ayúdanos a estar más y más y más y más orgullosos de nuestro Salvador. Y como decía Pablo, el gran orgullo de mi vida es Cristo. Porque es en Él en quien tengo vida. Ahora y mañana. Y nada ni nadie me va a poder separar de su mano. Muchísimas gracias por Él. Te pido que tú nos ayudes a inculcar esto también a nuestros hijos, que tú nos ayudes a entender que lo importante es Cristo. Ni tanto la iglesia, ni absolutamente nada. Ni siquiera estar cumpliendo una cosa y la otra, sino solamente Cristo. Y que nosotros podamos ser un reflejo de Cristo. Y que tú nos ayudes a querer agradar a Cristo y servir a Cristo de la mejor manera posible. Por este gran Salvador que tenemos. Este gran Señor que tú nos has enviado. Es exactamente lo que necesitábamos. Gracias por Cristo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos esté convenciendo, nos esté cambiando, nos esté transformando. Y que Él también esté
tocando a cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo, Señor. Que tú los convenzas por medio de tu Santo Espíritu y que puedan clamar y que puedan reconocer que necesitan a un Salvador, no un Salvador cualquiera, necesitan a Jesús, el Mesías de Israel. Gracias por Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.